Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día tengo un programa muy especial, así que quédense muy atentos hasta el final de lo que vamos a hablar hoy día. Estoy con una amiga que ha hecho bastantes investigaciones en la red, a través de internet, también a través de su radio, porque ella participa en un programa de radio en Estados Unidos. Así que ella tiene bastante información de algunas de las cosas que han sucedido en el último tiempo, no solamente con las caravanas migrantes, sino también cómo ciertos movimientos indígenas han sido justamente penetrados por ideologías foráneas, cómo han trabajado estas NGOs o estas ONGs y cómo se van repitiendo estos patrones en distintas partes del mundo. Estoy hoy día con Cindy. ¿Cómo estás, Cindy? Bienvenida a Contracultura. Un placer tenerte aquí. El placer es mío y estoy muy feliz de estar aquí con todos tus seguidores y tu audiencia. Gracias por tenerme. No, muchas gracias a ti. Mira, quiero que partas por hacer una pequeña presentación de lo que tú haces. Tú eres una investigadora, yo contaba que tenías un programa de radio. Cuéntale un poco a la gente cómo te puede encontrar, porque tus investigaciones son muy, muy buenas y muy en profundidad. Yo he encontrado realmente materiales tuyos que son de una profundidad extraordinaria para poder entender justamente lo que está pasando también con el tema de las caravanas migrantes, que es un tema que hemos tocado en profundidad aquí. Así que, ¿por qué no le haces una presentación a nuestra audiencia y cuentas un poco en qué se basa tu trabajo y cuánto tiempo llevas haciendo esto? Bueno, para comenzar, su servidora ha trabajado como traductora desde niña aquí en los Estados Unidos para ayudar, para comenzar a mi familia y después a toda la gente que no hablaba español, que no hablaba inglés, que me rodeaba. Me empecé a meter a hacer traducciones y llegué a certificarme. Trabajé en cortes locales del distrito, inclusive en cortes federales. Uh-huh. Luego empecé a estudiar derecho y me convertí en asistente legal, carrera que ejercí por casi 20 años. Y mucho del trabajo que yo hice, trabajé con mucha gente que es hispanohablante, que son migrantes y que han tenido casos de inmigración. Y también he trabajado con muchos licenciados de inmigración. Y durante el tiempo que estuve trabajando como asistente legal, empecé a ser reportera para el periódico de mi hermano, porque mi hermano tiene un periódico aquí. Uh-huh. Y después de eso seguí haciendo trabajo en los medios, en televisión, en radio, y por fin obtuve mi propia licencia para tener mi propia estación de radio aquí en Fargo-Moorhead, que son ciudades gemelas en la frontera de los estados de Dakota del Norte y Minnesota. Y tenemos una estación de bajo frecuencia que pues aquí, en un lugar donde casi ni árboles hay, mucho menos Uh-huh. montañas, ni nada, no, o sea, está plano todo aquí, como un llano, ¿no? Y hay un alcance de casi, en esta área metropolitana, más de 200,000 personas, pero también nos pueden seguir en la red en Facebook, en 88.1 FM Fargo Moorhead, y también tenemos una página en el internet kpppfm.com. Y también en YouTube nos pueden seguir en el canal Duke 1517, es DUKE 1517. Perfecto. ¿En qué se basan tus investigaciones? ¿En qué te especializas tú? ¿En qué área de investigaciones te estás especializando últimamente? Pues, como te dije anteriormente, comencé como traductora, como asistente legal. Específicamente, yo trabajaba mucho en el área de los derechos de trabajadores, específicamente. Y de ahí que mucho del trabajo que empecé a hacer era por buscar darle voz a los derechos del trabajador común en este país, ¿no? Uh-huh. Y cuando comencé lo de la estación de radio, estábamos viendo lo que estaba pasando aquí con los trabajadores, en especial los que trabajan en todo lo relacionado al petróleo, porque no sé si ustedes saben, pero aquí en Dakota del Norte hay una extracción masiva de petróleo. Uh-huh. Y mucha de la economía se basa en estas industrias. Entonces, que
ah, empezó un campamento en el 2016 en contra de un proyecto de infraestructura de un oleoducto llamado el Paso de Dakota, el acceso de Dakota, Dakota Access Pipeline. Ujú. Y se hizo una batalla de ideas y también de política en el estado. Esto ya estaba muy avivado por la historia que se tiene con la gente indígena en este país. Es una mancha nacional que tiene este país en la historia por el genocidio y el robo de terrenos y todo lo que se sabe. Ujú. Pero además aquí, en especial en estas áreas, el trato, el maltrato, el racismo en contra de los indígenas ha sido tema de polémica por toda la historia que llevo aquí viviendo. Eso todo se avivó durante este campamento, entonces que habían personas que estaban completamente en contra de este campamento, que ellos sentían que podía poner en riesgo la economía local y que estas personas que venían, la mayoría de ellos fuera del estado, venían a hacer daño al estado, que pues al final de cuentas se dieron cuenta que eso era realmente lo que sucedió. Vinieron a hacer muchos daños, costándole al estado de Dakota del Norte más de 40 millones de dólares, los cuales nunca se recuperaron. Ujú. Recaudando millones y millones de dólares de una forma no transparente, que nunca se supo para qué se usaron, que se sigue sin saber en qué terminaron todas esas recaudaciones de fondos y para qué. Y por el otro lado, había mucha gente, la mayoría de ella, personas indígenas también, pero también personas de color y personas de ideología de la izquierda o de la izquierda extrema, si así le quiere llamar, que estaban completamente a favor del campamento y protegiendo los derechos de las personas que allí se llamaban protectores de lo sagrado o protectores del agua. Ahí fue donde yo empecé a hacer reportajes regulares y varias visitas al campamento. ¿Cómo fue este campamento? Porque la gente, para que se haga una idea en la casa, la gente que nos está viendo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Tú me decías que esto fue en Standing Rock, Uh -huh, que es una reservación indígena de los Sioux, de los Lakota, uh -huh. y empezó a llegar mucha gente de afuera, porque eso es lo que empieza a pasar en este tipo de movimiento. Empieza a aparecer gente extraña que nunca estuvo ahí, y esta gente viene con sus ideas. ¿Cómo fue este campamento? ¿Qué fue lo que pasó ahí que lo hizo tan polémico? Pues mira, comenzó en abril del 2016, cuando todavía había nieve y Ujú. estaba muy frío. Y había un manojo de gente en tiendas de campaña y tipis. Y tipis. Ujú. Y ya bueno, comenzando el verano, se empezó a venir una gran cantidad de personas de muchos diferentes estados. Todo parecía pasar orgánicamente, Ujú. naturalmente, y después de un llamado muy importante de una de las encabezadas del campamento llamada LaDonna Ujú. Allard, que hizo un video llorando y rogándole a la gente que por favor vinieran a proteger la agua sagrada y los terrenos sagrados de los ancestros de los Sioux, porque la compañía del oleoducto venía a destruir tanto los terrenos, las áreas sagradas, los entierros de sus ancestros y a envenenarles el agua, llorando, pidiendo esto, llorando. Y pues poco después de eso empezaron a llegar realmente hordas de gente. Estoy hablándote de que la pequeña carretera de 2 carriles Ujú. que llegaba al campamento estaba completamente atacada todo el tiempo. Tenía que esperarte horas para llegar al campamento. Y estamos hablando de que el campamento en su apogeo
tenía más de entre 10 a 20 mil personas. 10 Estamos a 20 hablando personas. Claro. de Dakota del Norte, en un estado que tiene escasas 7,000 y pico de personas Claro. en todo el estado. La densidad, claro, de población per cápita es por kilómetro cuadrado es bajísima, claro. Te das cuenta de que durante este campamento, el campamento se convirtió en la ciudad, en la 10ª ciudad más poblada del estado. Uh-huh, uh-huh. O sea que los recursos necesarios, estamos hablando de las cosas más importantes: agua, sanitarios, seguridad, comida, suficiente leña, suficiente, y después cuando empezó a hacer frío, generadores de electricidad. Uh-huh, Bueno, uh-huh. se hizo toda una infraestructura. Esta se iba a hacer una ciudad permanente, ecológica, verde, con, con electricidad de paneles de Sí. sol, con Autosustentable, como... autosustentable al 100%, que iba a estar en uno de los lugares donde existe la pobreza más alta en el país, Uh-huh. de estos indios Lakota, y que iba a proporcionarles casas y vivienda para mucha gente que no tiene en dónde vivir. Uh-huh. Pero nada de eso sucedió, todo se destruyó, y la misma gente del campamento al final quemaron muchos de los recursos y de los edificios que habían construido. Entonces, que realmente todo esto, de la manera que lo pusieron, iba a ser algo muy permanente y muy sustentable, y terminó siendo realmente un montaje para un teatro que se hizo muy público. Claro. ¿Cómo separas tú las demandas legítimas que puede tener un pueblo? Porque esas demandas las podemos tener todas las personas y con mayor razón un pueblo que conserva sus tradiciones, su cultura y todo. ¿Cómo separas tú esas demandas en el caso de lo que pasó en Standing Rock? ¿Cómo separas esas demandas reales de la gente de esta gente que llegó a poner una agenda política, que es hacia donde nos vamos a dirigir ahora en esta conversación? ¿Cómo separas tú eso? Porque hay cosas que son completamente loables y nadie quiere que le construyan, por ejemplo, encima de un cementerio. Eso es evidente. Pero esta gente finalmente llega a aprovecharse de estas causas y terminan complicando la situación en vez de buscar una solución. Pues mira, yo, como cualquier otro ser humano, les creí a todas las personas a las que entrevisté, con todas las agrupaciones con las que yo hablé, con todos los activistas que tuve la oportunidad de ayudar, porque en algún momento el grupo legal que estaba dando apoyo y asesoramiento legal a los activistas que terminaban detenidos y encarcelados, yo les creí todas las razones por las cuales ellos decían que venían, y pues las causas parecían para mí nobles, verdaderas, que tenían un fundamento y una razón de ser y de estar en el lugar en donde estaban. Inclusive, una de las cosas, uno de los fenómenos que me volvió a pasar muchísimas veces, fue que mucha gente me decía cómo llegaron al campamento, y me decían que un día vieron uno de los videos de uno de los líderes de los indígenas, como el que te acabo de platicar, donde la mujer ruega llorando que vengan a ayudar, y que en ese momento ellos empezaron a pedirle a Dios o a pedirle al universo que les ayudara de alguna manera a llegar a Standing Rock, porque querían aportar su ayuda y no sabían ni siquiera cómo iban a hacerlo. Muchas de estas personas a las que yo entrevisté ni trabajo tenían, ni tenían el transporte, ni la forma de ir a Standing Rock. Y como un milagro, como una oración escuchada por Dios, al día siguiente o en ese mismo día encontraban a otro grupo, encontraban el transporte necesario y llegaban a Standing Rock. Y me pasó tantas veces que yo misma empecé a creer que este lugar realmente era algo así mágico
y que era un campamento espiritual, que la profecía que los indígenas estaban ahí vendiéndonos del águila y Y del el cóndor, cóndor, sí. que realmente a lo mejor sí es cierto. O sea, yo realmente al principio le creía a toda la gente, sin saber, porque nunca lo dijeron, que esto ya lo habían planeado, que muchos de estos grupos y organizaciones ya se conocían con anterioridad y ya habían trabajado en otros proyectos, en otras protestas, en otras campañas políticas. Ujú, ujú. O sea, eso no me fui dando cuenta hasta mucho después, hasta casi que ya se iba a cerrar el campamento, que empecé a atar cabos y empecé a atar cabos porque durante mi reportaje de todo lo que estaba pasando, sucedió una injusticia que se hizo noticia nacional, donde una mujer, Lakota, Oglala Lakota, y Ujú. su madre, que es una de las únicas so, familias de los sobrevivientes del masacre que sucedió como en Wounded Knee, Ujú, ujú. fueron a este campamento y a ellos y a toda su familia los sacaron forzosamente, le quitaron a la madre anciana, a la familia, la dejaron en un hospital y acusaron a la hija y a la familia de haber abusado, de negligencia y de haber abusado de ella. Y poco después de hablar con la mujer que era acusada, a la semana o a las 2 semanas ya estaba en la cárcel. Y toda la gente que conoció a esta mujer y a su madre me habló por teléfono y me rogó que hiciera una investigación porque me aseguraban que las alegaciones en su contra eran fabricación completa. Y cuando me voy a investigar a las personas que la acusaron, estaban dentro de los líderes más importantes del campamento. Y las otras personas respaldando esta pues acusación, Acusación, claro. Ujú. todas tenían un rol muy, muy importante dentro del campamento y no nada más a esta mujer la hicieron ejemplo con cargos que podrían haberle costado 20 años. Ujú. A muchos otros más, casi a 1,000 personas terminaron detenidas, terminaron con cargos. Y muchos de ellos con cargos serios de varios años, de 7 años para arriba. Quería preguntarte ahí porque no puedo dejar pasar la oportunidad, ¿qué tipo de organizaciones vas descubriendo tú a medida que vas entendiendo toda esta trama y vas saliendo de esta, ¿cómo se llama? Esta cosa tan fantástica, donde todo se veía tan bonito y todo era por una causa tan noble. ¿Qué tipo de organizaciones te encuentras tú ahí? Pues no las que me imaginaba. Ujú, Yo me imaginaba que iban a haber muchas organizaciones que están lideradas o que están basadas en los derechos de los indígenas, y no fue así. ujú. La mayoría y los más importantes eran por categorías, grupos de clima o de cambio climatológico Sí, claro. o de derechos del clima Ujú, y grupos políticos. ujú, Y también encontré que habían intereses de diferentes medios aliados a la política de otros países, como de Rusia y de Turquía, por ujú, ejemplo. ujú. Y esto me sorprendió a mí mucho porque ellos realmente eran los que estaban organizando y manipulando a las caras indígenas que estaban en el liderazgo de este campamento, Ujú. y no los indígenas. Exacto. ¿Qué pasó ahí con lo? Porque nosotros hemos visto un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención y yo siempre lo comento, pero esto no lo entiende la mayoría de la gente. Cuando nosotros hablamos de tribus indígenas, cuando hablamos de toda esta ancestrología que ellos tienen, de esta cadena de mando, que porque son muy organizados ellos en el fondo, sobre todo en pasar el conocimiento y se transmiten muchas cosas de generación en generación, del boca a boca, y tienen un rol muy importante los ancianos.
Curiosamente, en todo este tipo de movimientos, cuando vemos que empiezan a intervenir a estas comunidades indígenas, lo primero que vemos que desaparecen son los ancianos y empiezan a surgir estos liderazgos jóvenes dentro de estas mismas tribus, si lo podemos llamar de alguna manera, y es esta gente la que empieza a desplazar a los más ancianos, a los portadores del conocimiento. ¿Y viste tú exactamente lo mismo aquí? Empezó a surgir gente dentro de las tribus, por ejemplo, gente más joven que empezó a arrojarse el derecho de hablar, etcétera, y de conducir estos movimientos. No sé si seas mago que adivinas, pero exactamente así fue como comenzó el campamento. Ujú. Fíjate que ahora que me lo dices, una de las cosas que me recalcaron muchas personas en la organización y el liderazgo dentro del campamento era que no fue exactamente por el llamado que hizo LaDonna en su video donde lloró y le rogó a la gente que viniera, y Ujú. otras mujeres de mayor edad que también lo hicieron con ella, sino que fue por un grupo de jóvenes que Ujú. corrieron desde su reserva hasta Washington, D.C. para pedir cambios en todas las reservas de los indígenas por la pobreza y por todos los problemas que tienen, como la drogadicción, la falta de trabajo, la explotación de sus recursos, etc. Ujú. Y ese grupo figuró un papel muy importante dentro del campamento. Hubo una batalla sobre la tradición, sí existió esa batalla. Y también esos jóvenes no nada más sacaron a las voces de los ancianos, de la gente de la tradición, Ujú. Ujú. sino que también se apegaron a agrupaciones no tradicionales que le restan la voz a Ujú. los indígenas. Exacto. Como por ejemplo, Ujú. uno de los grupos a los que se aliaron fueron The Rainbow Family. No sé si conoces qué Sí, es por la supuesto que lo familia vi. arcoíris. Sí, claro, sí, sí. Aquí Todas esas se organizaciones de la nueva era, sí. Sí, aquí se han destacado por hacer destrozos en reservas naturales, por hacer crímenes y asesinatos, y a esas personas las trajeron al campamento para ayudar a asegurar al campamento. Si te puedes dar una idea del tipo de los jóvenes abrieron las puertas, no nada más a sacar a los ancianos del liderazgo, sino a aunar muchos grupos, a sumar muchos grupos que nada tienen que ver con la soberanía y los derechos de los indígenas. Exactamente, claro, claro. Por eso te decía yo en un principio que generalmente más terminan causando un problema, además que gente que viene a estos lugares y no entiende ni la cosmovisión ni absolutamente nada. Ellos de por sí desconfían del hombre blanco. Yo estoy en ese sentido hasta los apoyo. Pero siempre vemos que en el fondo se genera un problema mucho mayor cuando hay una interferencia de gente que no entiende realmente ni las costumbres ni el problema. ¿Qué pasa con las organizaciones de izquierda? Me imagino que la mayoría de estas organizaciones eran organizaciones de izquierda. Greenpeace, Sí. 360.org y Bill McKibben. Ujú. Vino uno de los Kennedys, el que está metido en todo lo de la ecología. Sí. Sierra Club figura ahí mucho. Ujú. Los Veteranos por la Paz, Code Pink, Ujú. organizaciones que defienden a los derechos de los palestinos, Ujú. Black Lives Matter. Wow. Um, ¿Qué pasa con AOC? los políticos todavía no les llegaba, pero los demócratas socialistas, Anonymous, Ajá. uh, y también muchos diferentes políticos. Grijalva de Arizona vino, muchos de California, ya ni me puedo acordar de todos ellos. Amnesty International también Como llegó, siempre. Ajá. como siempre. Pero fíjate que ellos no se presentaron hasta que ya venían los trancazos. Cuando todas estas confrontaciones y choques con los policías fueron montados, planeados y preparados.
y rellenos con actores venidos desde Hollywood, ¿ok? Entonces que tienes todos estos montajes y por casualidad en esos días están ¿Qué tipo, a ver, personal. pero vamos a detenernos un segundo ahí. ¿Qué tipo de montajes viste tú ahí brevemente para que nos cuentes más o menos? Porque nosotros estamos viendo una ola, por ejemplo, en Chile, con todo lo que está pasando, una ola de montajes. Mucha gente no cree que muchos sean montajes aún. La gente más despierta sí se da cuenta que hay algo raro detrás de esto. Cuéntanos algunos ejemplos puntuales de esos montajes que pudiste ver tú. Bueno, en el principio trataron de hacerlos donde salían rezando supuestamente con un líder espiritual de los Lakota a caminar por ahí, por el baldío, y resultaba que se iban a topar con los de la seguridad del oleoducto y ahí se armaba y arrestaban un montón de gente, pero no habían ni suficiente atención ni suficientes medios. Entonces que empezaron a hacer montajes donde había más gente y mucho más cerca del campamento. Por supuesto, todo esto puso en riesgo a la gente que estaba en el campamento más y más. El primero de los grandes fue donde un grupo de personas de estas que supuestamente iban a rezar a donde estaban enterrados los ancestros, de pronto se dieron cuenta de que estaban excavando un área y esa misma mujer, la que te digo que apareció en el video rogándoles a todos que vinieran, dijo, miren, están sacando los huesos de los ancestros. Una de las personas a las que yo entrevisté que estaba dentro de ese grupo dice que todos, sin poder ver a dónde ella estaba aludiendo, qué estaba exactamente pasado, todos empezaron a correr hacia allá como si hubieran visto exactamente lo que ella describió. Y ahí fue una confrontación con los de la seguridad y los trabajadores del oleoducto, donde los trabajadores de seguridad tenían perros, los cuales no estaban muy bien entrenados, los cuales también fueron agredidos por los protestantes con piedras y palos, etcétera, y donde hubo, bueno, fueron lesiones, algunas de ellas graves, donde los perros mordieron las caras de algunos de los protestantes, mordieron a niños, mordieron a personas de mayor edad, y esto todo fue capturado por un medio de la izquierda, que luego, después me enteré, fue invitada por el líder de la organización American Indian Movement, AIM, a que viniera ese día a grabar lo que pasó, que se llama Democracy Now! Es uno de los medios de la izquierda aquí que le da plataforma abierta a todos estos activistas mercenarios. Sí. ¿Tú crees que fue eso una especie de provocación? Fue una provocación, fue un montaje, y en cada de estas ocasiones también aparecían personas así encabezadas como titulares de la escena. En esta estaba esta mujer que te digo que se ha hecho famosa, sigue siendo famosa, LaDonna Allard, y Yonasda Lonehill Wolf. Yonasda es la nieta de Louis Farrakhan, de la Nación de Islam. Exactamente, sí. Cosas así, me explico. En otra ocasión... Él es el hombre más, Louis Farrakhan es el hombre más influyente en el Islam en Estados Unidos, para la gente que no lo sabe. Es uno de los líderes más grandes del Islam. Y está reclutando a indígenas por medio de su nieta, que se dice ser Lakota. ¿De dónde? No sé, porque sus padres los dos fueron negros, pero ella se dice ser Lakota. Bueno, en ese movimiento de la nueva era hay un montón de gente que por este don espiritual tienen un sueño y amanecen siendo Lakota. Eso ya lo hemos visto incansablemente, así que eso no me sorprende en absoluto lo que estás diciendo tú. Llegaron tantísimas gentes de otros países, inclusive de Canadá, muchos de ellos, que llegaron abiertamente, decían que venían a apoyar, que son activistas, que habían escuchado y venían solamente a apoyar. Y un mes o dos después ya tenían nombre Lakota y eran de una familia Lakota. Claro. Sucedía diario. Sí, me suena bastante esa historia con algunas otras cosas, incluso como que hemos visto en Chile, que es muy parecido. Yo sé que la gente está empezando a darse cuenta de hacia dónde va este tema, porque se va repitiendo el mismo blueprint, según lo que tú nos decías. ¿Qué fue lo que descubriste después con esto? Mira, nos quedan 15 minutos de programa.
Y quiero que pasemos ahora al tema que está en boga en México, con esta nueva caravana que está llegando. ¿Cómo se relaciona esto, dirá la gente, con esta caravana que está llegando? ¿Cuál es tu lectura de eso? ¿Y qué fue lo que descubriste tú de todo esto? Pues mira, te voy a decir que después de lo que pasó aquí en el campamento y de investigar a toda esta gente muy a fondo, dándome cuenta de que la gran mayoría eran actores, activistas mercenarios profesionales Uh-huh. y todos sus aliados y todos sus financiamientos, no me quedaron ganas de volver a verle la cara a ninguno de ellos, ni de hacer reportajes ni investigaciones de nada más. Uh-huh. Pero desafortunadamente me los volví a topar una y otra vez. Primero, después del huracán que sucedió en Houston, Uh-huh. allí estaban los mismos mercenarios, muchos Los de ellos mismos. que ya había investigado, que tenían antecedentes penales violentos y peligrosos, y allí estaban, supuestamente rindiendo primeros auxilios, hazme el favor, a Uh-huh. personas que se quedaron sin casa en Houston. Después de estafar a la gente, de pedir miles y miles de dólares para sus supuestas misiones allí en Houston, se desaparecieron y se fueron a Florida. Hicieron Uh-huh. lo mismo ahí. Y de ahí se fueron a Puerto Rico. Y yo siguiéndoles el paso y reportándole a la gente lo que hacen realmente, que es estafar, que es defraudar, que es de robar, de acosar sexualmente a las mujeres y de hacer daños y destrozos en todas partes en donde se presentan. Y luego, este mismo grupo, muchos de ellos, los Uh-huh. más violentos, los que están ligados al antifascismo y Uh-huh. al anarquismo aquí, dentro de lo que pasó en Standing Rock, formaron un grupo llamado el Asylum Seekers Support Network, Ajá, perfecto. que es traduciéndolo para seguir ayudando a los que piden asilo. Y luego Exacto. le cambiaron el nombre a Border Support Network. Uh-huh. Y Es la misma organización. finalmente se han quedado con ese nombre. Antes de eso le habían llamado por un tiempo el apoyo para las caravanas, específicamente para las caravanas. Y después yo inmediatamente dije, ahora sí, me entró un coraje como mexicoamericana que soy, nacida en los Estados Unidos y creada por los dos lados de la frontera, con familia que vive todavía en México, viendo las noticias en México, oír a mi familia mexicana, cómo se expresaban del maltrato, de todas las groserías, no se le puede llamar de otra Sí, manera, sí. ingratitud, Ingratitud, tú lo has dicho. del maltrato, que realmente le mordían la mano a la gente mexicana al cruzar el país. Sí. A los anfitriones de las caravanas les daban la patada por los dientes y los activistas americanos que fueron a apoyar a las caravanas y sus aliados dentro de los medios hacían lo mismo. Ahí fue donde yo exploté y dije, me voy a adentrar en este tema, voy a buscar diferentes medios de comunicación en México y les voy a mandar todas mis investigaciones. Y comencé con Alfredo Álvarez en Tijuana. Luego encontré a Ibrahim Aros, que está en Nogales. Después empecé a hablar con Oscar el Blue Ramírez, Nuestro también amigo en que además Tijuana. nos hizo el contacto. Un saludo para Oscar, que si es que nos ve por ahí, un gran saludo para Oscar el Blue de Tijuana. Sí, y yo estaba buscando a estos compañeros de los medios para poderles decir a qué se atuvieran, para identificarles a los activistas americanos que estaban haciéndose pasar por centroamericanos, por refugiados, por caravaneros, para que los pudieran identificar más rápido y para que se empezaran a dar cuenta de las tácticas que usan, que son Exacto. las mismas que usaron aquí en el campamento de Dakota del Norte. Uh-huh. Muy interesante todo esto, es increíble todo. Bueno, pero estaba pensando en algo y antes de irnos, nos quedan un par de minutos, pero quiero que
¿Qué es lo que piensas tú que hay detrás de estas caravanas? Porque sabemos que los componentes son bastante complejos. Es un tipo también de guerra, una suerte de invasión. Hay un tema asociado al tráfico, etcétera. ¿Cuál es tu visión con lo que tú has podido rescatar y has podido investigar de estas caravanas? ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? De lo que se puede Pues, hablar, por supuesto, aquí en YouTube, porque tú sabes que aquí no se puede hablar de todo. sí te censuran, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues se sabe que es un negocio multibillonario. Empezando por eso, y yo siempre interpongo esa idea en la discusión de la migración en masa porque todos los susodichos defensores de derechos humanos te dicen que la gente migra porque ellos están peligrando en su vida en sus países. No pueden permanecer en sus países porque están en peligro, en riesgo de muerte. Sí, claro. Y la realidad es que todo esto están haciéndolo con dinero, pagando, porque ahí nadie viaja gratis. Ujú. Ni siquiera los que no tienen dinero, porque también se cobran con otras cosas los traficantes. Entonces, comenzando que es un negocio y es una oportunidad cuando se está haciendo un tráfico de gente, de drogas, de armas y demás por varios países. Entonces también ahí entra la geopolítica y en particular lo que yo he visto es cómo está afectando la política americana, porque en México se habla mucho y se maneja que México ya se convirtió en el muro de los Ujú. Estados Unidos y le hace los mandados a Donald Trump y AMLO es el títere. Sí, lo Y que siempre se dice. aquí en los Estados Unidos se maneja mucho que Trump es el mismo diablo y que la verdad de todo esto es que está torturando a estas pobres personas que vienen en calidad de refugiados. Claro, claro. Entonces, La por eso es narrativa tan del importante mainstream media, esclarecer. claro. Exacto. Ujú. Sí. Bueno, mira, ha sido realmente un placer conversar contigo. Yo te voy a dejar invitada, porque yo sé que la gente va a quedar con gusto a poco. Te voy a dejar invitada a que hagamos un programa especial de este tema de las caravanas. En el próximo programa, probablemente sea el próximo programa, a ver si estás con tiempo para grabar esta semana, para que hagamos un programa con la información que tú tienes de las caravanas y para que hablemos particularmente de esta caravana, que es la que está ahora en boga y todo el mundo está hablando. Yo quiero que le des un mensaje a la gente, no sé, de lo que tú has visto, de lo que has vivido, de todo esto que te tocó ver con estas ONGs y todo esto que también exponemos bastante aquí en el canal. La gente está bastante familiarizada con eso y también que le digas al final a la gente dónde te puede encontrar para que se suscriban a tu canal y te sigan en tus redes sociales, Cindy. Pues en primer lugar te quiero dar una vez más las gracias, mil gracias por haberme invitado. No tengo la oportunidad de hacer muchas entrevistas en español y lo lamento muchísimo, entonces que para mí es un placer. Y me pueden buscar en Facebook en el 88.1 FM Fargo Moorhead, en YouTube en Duke 1517, DUKE 1517. También nos pueden seguir en nuestra página del internet en kppfm.com. El mensaje más importante de todo lo que yo puedo recompilar de mis investigaciones y de toda la carrera que tengo es que las apariencias engañan. A mí me engañaron y yo soy toda una investigadora que conoce el derecho, que está involucrada en estos temas de casi toda mi vida, en lo que es la migración, en lo que es los derechos de la gente, ¿no? Y finalmente yo también me fui con la finta. Si a mí, a una persona educada y con mucha información, se me pudo engañar, cualquiera puede caer. Y también pienso que la gente debe de reconocer, debe de entender que tristemente, lamentablemente, la mayoría de la prensa está vendida, está comprada. Hay pocos lugares en los que puedes confiablemente recibir información imparcial.
y que realmente indague a fondo, que no nada más sea un lavado rápido de lo que es el tema. Este es un tema sumamente complicado y precisamente por eso yo creo que también es muy difícil, quizás es muy abrumador para mucha gente entablarlo, porque dicen, no, pues es que te tardas mucho en explicármelo, pero le ruego a tus seguidores, le ruego a toda la gente que nos escuche, que abran su mente un poco y que busquen en mis programas anteriores. Los invito a que vayan a mi página en kpppfm.com. Tengo toda una serie sobre lo que pasó en Standing Rock. Tengo muchos programas en español también. En YouTube los pueden encontrar igualmente. Y voy dando una historia. Yo estoy documentando, y lo he estado haciendo ya por años, de todos los actores, de sus modos de operación, y con hechos, con evidencia, para que la gente pueda empezar a educarse. Es un trabajo duro, pero realmente vale la pena para que no nos tomen el pelo. Bueno, has dado lo que acabas de decir tú es el espíritu que yo he tratado de hacer en este canal. Así que es realmente un placer tenerte acá y qué bueno que compartamos la misma forma de ver las cosas respecto a la educación, a no dejarse engañar, a informarse, a hacer el trabajo, porque a veces es mucho más duro hacer el trabajo y no quedarse simplemente con lo primero. Pero es ahí finalmente lo único que va a salvar y va a mantener una sociedad libre, gente informada, es gente que no se la puede engañar fácilmente. Bueno, yo te quiero agradecer por haber participado hoy. Te dejo, como te decía, invitada al próximo programa para que hablemos del tema de las caravanas migrantes, lo que está pasando justamente ahora. A los amigos decirles que abajo, en la caja de comentarios y en la caja de descripción del video van a encontrar todos los enlaces para seguir apoyándonos a generar más contenido. Compartan esta información porque es muy importante que la gente se vaya enterando y profundizando qué realmente hay detrás de esto. Ustedes acaban de ver el testimonio de Cindy. Esto pasó en Dakota del Norte y se repite este blueprint, este mismo plan en distintas partes del mundo y también de Sudamérica, con lo que estamos viviendo ahora, especialmente en el conflicto en la Araucanía en Chile. Son el mismo tipo, el mismo modus operandi que estamos viendo en distintas partes. Así que quédense atentos al canal. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa.